La primera cuestión, yo realmente... ¿Creéis que hace falta el micrófono? Yo creo que no hace falta el micrófono, ¿verdad? Pues vamos a resolverlo así. Yo creo que el gran punto que nosotros nos planteamos cuando se anunció que se compraba Nurum y que Nurum realmente era una network canadiense, pequeña, tenía 12 oficinas por el mundo, digo pequeña comparado con los grandes monstruos que hay por ahí, y vimos que tenía oficina en España. Y que cuando se dio la instrucción de integrarla y que se integraba en Publicis Worldwide, la primera intención o la primera tendencia fue, bueno, pues la juntamos, la integramos, la fusionamos con WYSIWYG. Eso era el camino fácil. Pero ya sabéis que a Miguel Ángel nunca le han gustado los caminos fáciles y básicamente decidimos hacerlo más difícil. Realmente cuando analizamos la situación de las dos unidades digitales que pasaba a tener Publicis en España, en este caso WYSIWYG, que era una agencia digital muy bien asentada en el mercado nacional, era la senior de la categoría, 18 años cumplió el año pasado en el mercado español, y vivir 18 años en el mundo digital significa mucho, un posicionamiento muy reconocido, una marca muy reconocida. Se incorporaba Nurum. Nurum, que era una agencia o una marca algo más desconocida, con un foco de expertise muy preciso, o está intentando construir una reputación en un área muy específica, que era la transformación digital, que es ayudar a las diferentes marcas en la transformación digital a través de la consultoría tecnológica y lo que en algunos entornos se define o se denomina como el service design. Cuando analizamos las dos estructuras, vimos que realmente eran complementarias, que eran dos partes del proceso de la comunicación de las marcas. Que esto no consistía en, es que ahora pasamos a tener dos directores creativos, a tener más creativos o a tener dos responsables de tecnología. Realmente las funciones eran diferentes, los objetivos eran diferentes, los interlocutores de los clientes eran diferentes. Básicamente en España lo que se decidió es mantener, y esa es la gran pregunta que alguno de vosotros me ha hecho, se ha decidido mantener separadas las marcas y las estructuras de Nurum y de WYSIWYG. De forma que Publicis en España pasa a tener 3 unidades operativas. La primera es la de Publicis España, la que todos conocéis, que lidera Natalia, y 2 unidades digitales, muy específicas cada una en su criterio. WYSIWYG en el área de comunicación digital, agencia digital como llamáis, que lideran Paco Mendoza, que está aquí, y Pepa Rojo, que se ha disculpado, pero el negocio es el negocio y tenía trabajo en todo el área creativa, y Nurum, que va a ocupar o va a realizar funciones de consultoría tecnológica y de service design en los procesos de transformación digital de los clientes, que lidera Pablo en este caso, y posiblemente en las próximas semanas se incorporará alguien para ayudarle, porque cada vez el trabajo es mayor y más profundo, pero eso ya será otra nota de prensa. Por lo tanto, hace 4 semanas Nurum se integra en Publicis España, se ha trasladado al edificio creativo, como llamamos nosotros. Sabéis que Publicis Group está integrado físicamente en un único edificio en Ramírez de Arellano, donde se ha trasladado todo el equipo de Nurum, y lo que hacemos es trabajar de manera coordinada. Hace 3 años, o 4, ya no recuerdo, esto va muy rápido, cuando WYSIWYG se integra en Publicis, yo recuerdo que ahí lo que hablábamos, mucha gente nos decía, ¿y se va a integrar, y se va a fusionar WYSIWYG en Publicis? Y yo hablaba de la necesidad de la coordinación del especialista, del experto. Y es un poco como vamos a seguir trabajando. En este caso se suma una tercera unidad a nuestro proceso de trabajo, que es Nurum, que va a trabajar en estas áreas que hemos definido, de consultoría digital, de transformación y de service design. WYSIWYG trabajará como agencia de comunicación digital y Publicis seguirá como la agencia madre y agencia líder, que es en muchos casos el proceso. La coordinación es nuestro gran secreto. Es como realmente trabajamos.
Hay clientes que nos piden integración absoluta y vertical. Hay clientes que nos piden coordinarnos, pero trabajar desde las dos unidades como especialistas. Hay clientes que solo trabajan con la unidad de ATL, hay otros que trabajan solo con la unidad digital. Y ahora hay clientes que trabajan solo en la transformación digital. Y ese es, yo creo, el gran secreto que en estos momentos tiene Publicis. Pasa a tener las mayores y mejores, los mejores ya es, lo digo yo, eso es subjetivo, pero sí es objetivo, es las mayores capacidades digitales que hoy en día un grupo de comunicación tiene en España. Y como dice Miguel Ángel, algo diferencial respecto a los otros grupos, que es el poder trabajar con ellos en la transformación digital desde el conocimiento y desde el expertise. Yo creo que Pablo os puede definir un poco más cuál es el core de Nurum, que yo creo que es lo novedoso realmente en el mercado. Es decir, todos conocéis Publicis, todos conocéis WYSIWYG, su función y sus tipos de trabajo. Yo creo que hoy la noticia es que Nurum se suma a las capacidades de Publicis y que Nurum representa algo nuevo posiblemente en nuestro entorno de comunicación. Pablo, todo tuyo. Explícales. Hola. ¿Qué hace Nurum? Hola, soy Pablo. Oye, me has dejado sin micrófono, ¿no? ¿Quieres? Me hacía ilusión. Bueno, ¿me oís? Sí. Bien, ¿no? Bueno, soy Pablo. Todo el mundo me llama Daf íntimamente, pero no íntimamente también, o sea que Daf para todo el mundo. Bueno, como un poco han contado los jefes, a ver, Nurum en el fondo es un gran estudio de diseño que al final a lo que se dedica es una consultora de diseño estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros intentamos solucionar los problemas de nuestros clientes a través de soluciones de diseño. Para ello tenemos que investigar mucho para poder entender de verdad las personas, la tecnología, los comportamientos nuevos que está viendo para poder dar soluciones siempre a través del diseño. Somos un gran estudio de diseño en ese sentido, por eso todos nuestros procesos, los perfiles son un poco distintos. Lo bueno de todo esto es que realmente el encaje con una compañía más del ámbito de la comunicación es casi natural, porque incluso en nuestro pasado reciente, como empresa más independiente, más allá del grupo, pero sin un vínculo con Publicis, sentíamos esa necesidad en muchísimos de los proyectos. De muchos casos llegábamos hasta un punto donde decíamos ahora mismo el enganche a una agencia sería ideal porque puedes ofrecer todo. Verdaderamente ahora todos tenemos la sensación, ¿no?, de que incluso del lado del cliente, incluso los que estamos de este lado y todos vosotros en vuestros sectores o empresas, de que algo del digital se nos puede estar escapando, ¿no? Es esa sensación de que sé que el digital se está moviendo constantemente, siempre hay como cosas nuevas que atacar. Y ese feeling que tenemos todos de realmente le estamos pudiendo sacar todo. Entonces, digamos, a eso nos dedicamos nosotros. En los distintos casos investigamos mucho para poder dar a soluciones muy creativas, pero de aplicación de la tecnología, de soluciones a través del diseño para nuestros clientes. Trabajamos con una metodología muy concreta, que es muy fácil de entender, donde todos vamos trabajando muy de la mano de nuestros clientes, porque en el fondo es muy importante entender que nadie va a saber más de la prensa que vosotros, ni nadie va a saber más de las distintas marcas, de los seguros, por ejemplo, que algunos de nuestros clientes o demás. Entonces, siempre se trabaja muy de la mano y al final el único objetivo es realmente ver hasta dónde conseguimos adaptar o ayudar a nuestros clientes a atravesar, digamos, esta frontera del mundo digital. A eso nos dedicamos. No sé si hace falta explicar mucho más, que la verdad es que la entrada en Publicis está siendo muy buena, porque estamos viendo fácilmente estos encajes de necesidades por ambos lados, en donde nos podemos buscar esas sinergias y en principio no tengo mucho más que aportar. Hay un proceso importante, que es que, por decir así, de alguna manera WYSIWYG y Nurum representan capacidades digitales, trabajan en el entorno digital, y esas dos unidades van a estar coordinadas en sí mismo, que esa es un poco la función que a mí me ha dado el grupo, y en este caso Miguel Ángel en España, y a su vez estas dos unidades se coordinarán con Publicis, y a su vez nosotros nos coordinamos con las unidades de medio. Es decir, no quiero dejar fuera que ocupamos en este momento todo
el funnel, en este caso no de consumidor, sino de comunicación, ¿no? Entonces, esa complementariedad que tiene los procesos que hace Nurum, por ejemplo, con los de WYSIWYG, o sea, hay clientes para los que Nurum estaba trabajando en el aspecto de design, de cómo generar una experiencia de una forma específica con una plataforma web o con una plataforma móvil, y que cuando ha visto que ahora Nurum se estaba integrando en un grupo donde existe Publicis y donde existe Wisi, lo que han dicho es: y ahora nos podéis hacer la campaña, porque antes no hacía la campaña, se quedaba en el diseño de la experiencia y luego o venía otra agencia a hacer, y en este caso nosotros ahora complementamos. Y al revés, tenemos clientes en los que nosotros hacíamos las campañas, pero que tenían un problema a la hora de generar la experiencia. Hay casos interesantísimos en los cases de Nurum, como los de ING, con toda el fresh banking para empresas, que era mucho fresh banking, mucha promesa de marca, mucho altavoz a la hora de poner GRPs para decir fresh banking, pero luego llegabas a una plataforma web que tenía mucho de banking, pero muy poco de fresh. Ese es el trabajo de Nurum. Es cómo trasladar esa promesa de marca o esa amplificación que hace la comunicación de esa promesa de marca a la experiencia real de cliente. Ese es el trabajo. Y después, obviamente, volvemos a necesitar amplificar esa plataforma para seguir nutriéndola de tráfico. Entonces, la interrelación con las unidades de, vamos a llamar, comunicación más tradicional existen y seguirán existiendo. Únicamente, en nuestro caso, es ordenarlas y evolucionar con ellas. Y hasta aquí podemos leer. el tiempo dará la razón, ¿no? Si tenéis preguntas ahora, por allí está Miguel Ángel, por aquí estamos nosotros, por aquí están Paco y Natalia. Preguntas con corbata, soy yo, sin corbata. Vale. Sebastián Cabanach nos incorpora. Sebastián Cabanach nos incorpora. Sebastián ha dejado la compañía, era el CEO de Nurum hasta el 31 de enero. Hemos llegado a un acuerdo con él en el que se queda como consejero asesor, advisor, que llaman, y nos está ayudando en, primero, una transición ordenada y tranquila en la unidad, y segundo, en varios procesos internacionales en los que estaba participando Nurum España con la estructura de Nurum Internacional, y en los que está participando porque esos procesos muchas veces no se pueden romper. O sea que ha sido una salida consensuada, pactada y muy amistosa, porque, como digo, sigue trabajando muy de la mano con nosotros en clientes y en procesos. Yo lo reconocía, Sebastián, es un profesional extraordinario, nos lo ha hecho muy fácil, nos ha ayudado a que todo el proceso, la smooth transition que decías, ha sido muy fácil, realmente, y en un tiempo récord, como podéis imaginar, la incorporación de Nurum al grupo no ha sido solo en España, ha sido en otros países también. En ningún otro caso se ha dado con la facilidad y, digamos, el buen rollo con el que se ha dado aquí en España, y en gran parte el mérito ha sido de él, así que mi agradecimiento. En cuanto a Sapien, ¿cómo se va a producir esa conjugación tan importante que tiene en todo el mundo, y desde la cúpula y desde el Consejo, aquí a España? ¿Qué vamos a ver de Sapien en su filosofía, en su forma de trabajo? Está todavía por ver, es decir, las cosas suceden así siempre, ¿no? Las grandes decisiones, ¿no? Porque es donde están las grandes inversiones. Sapien, estamos hablando de $1 trillón de dólares, quiero recordar, de inversión, con T, o sea, las grandes inversiones primero se toman arriba, se toman grandes decisiones estratégicas que luego se van dispersando y anclando en cada uno de los países. A ese puerto no hemos llegado todavía, ya hemos superado de Nurum, no sabemos qué va a pasar. Que tiene Sapiens en la estructura futura del grupo. Y hay una cosa muy importante, que es ¿qué representa Sapiens? La apuesta que ha dicho Miguel Ángel, que hace años hizo el grupo por el entorno digital. Entonces, al día de hoy lo que representa es esa realidad de que el grupo no se va a quedar en donde está hoy, sino que va a evolucionar muy rápido hacia el entorno digital puro. Pero hay que digerirlo. Es importante, ya hablando del tema de Sapiens, como tú sabes, Grinsberg, el CEO de
que Sapiens se ha incorporado al directorio, al directoire que dicen de Publicis, lo que es una prueba clara de que no se considera un área, digamos, un servicio más añadido, sino un área estratégica en el futuro de la compañía. Nosotros, por ejemplo, no estamos en el directorio, ¿no? Todavía. Pero, Nurum trabajaba, por ejemplo, para Telefónica, que sabéis que es un cliente muy vinculado a Publicis, y en este caso a mí también, y de repente me he encontrado con mi cliente Nurum también, donde estaba desarrollando, pues en este caso, todo un proceso, una aplicación con Disney y con Ferran Adrià, y entonces no podía ser más natural, ¿no? Por ejemplo. Y el hecho de mantenerse absolutamente independientes es en el caso de conflictos de algunas marcas por categoría, se mantienen sin problema porque los equipos, los responsables, son absolutamente diferentes. Por lo tanto, al día de hoy no hemos tenido baja de clientes. Hemos tenido incorporación en estas últimas. Eso es otra nota de prensa. ¿Cuántas? Ahí ese es el truco. Uy, no sabes tú bien lo que Ese es el truco. Pablo, ¿y esa conexión con Adrià y Telefónica la estabais haciendo vosotros directamente? ¿Teníais ese asesoramiento de Increíble Volcán? Digo, Increíble, ¿cómo es? La de Mario Tascón. Pero es que eso yo lo leí el otro día y todavía no lo he entendido. Pero bueno, es un concurso que organizó Telefónica y que ganó Nurum, si quieres entenderlo así. ¿Sabes? Un concurso que organizó con Fior, con New Labels y Nurum, y que ganó. Entonces, y como tal, es un proyecto con Ferran Adrià, que como sabéis tiene un vínculo con Telefónica y con Disney Company, porque se van a utilizar las líneas de sus productos para hacer una aplicación específica para familias y alimentación. Un proyecto muy bonito, muy complejo, porque todo lo que está Ferran es complejo, pero realmente interesante. Lo que sí, bueno, lo comentaba antes Xavi, pero yo creo que hay que insistir en ello porque es un aspecto, a mí una de las cosas que más me gustaron ya de entrada, ¿no? Y es el hecho de que, aun tratándose del mismo anunciante, nuestros interlocutores son distintos. Sí. Es decir, nosotros tradicionalmente nuestras relaciones con marketing, en todas sus variantes, mientras que en Nurum es más área de innovación, etc. Con lo cual, podemos estar incluso trabajando estoy exagerando, pero no tanto, podemos estar trabajando para el mismo anunciante sin que el anunciante se conozca entre sí, sobre todo en caso de grandes corporaciones, porque son áreas distintas, con lo cual es muy difícil que entremos en conflicto. El conflicto es cuando desarrollas la misma actividad, y no es el caso. Sí. Antes ponía un ejemplo. Trabajamos, por ejemplo, para Bankinter, todo el proyecto Coin de Bankinter lo desarrolló Nurum, y yo cuando me incorporo a las primeras reuniones de Bankinter, mi sorpresa es que el interlocutor es el director de innovación de Bankinter. Marketing no aparece en el proyecto. Y junto con el director de innovación de Bankinter, quien está es la consejera, en este caso, que es consejera, ¿no? Directora general, Mariló Dancausa, es quien dirige el proyecto, junto con el director de innovación. Marketing no está. Entonces, la diferencia de interlocución también es muy interesante, porque sabéis que en las agencias hemos tenido los últimos años un descenso en el nivel de interlocución muchas veces, que cuando Miguel Ángel presentaba, como yo digo, presentaba a presidentes, y ahora ojalá presentáramos a directores de marketing en muchas ocasiones, pero ha caído, se ha modificado esa realidad, ¿no? Yo considero que es peor para nosotros y para los anunciantes, pero se ha modificado. Y en el caso de Nurum, la interlocución va arriba. Como hablamos de transformación, como hablamos en muchos casos de tangibilización de esa transformación digital, están involucrados directores generales, están involucrados directores de innovación. Entonces, ahí hay un proceso también muy interesante donde Publicis puede sacarle partido, si queremos decirlo de alguna manera. Yo que conozco un poco los dos mundos, porque tengo un pasado de agencia de muchos años, esto que os decía antes, de al final, quieras o no en Nurum, pues al final te cambia un poco todo, ¿no? La perspectiva, te cambian los procesos, los perfiles, todo. Parte de los clientes es lo mismo, es decir, a la hora de tú presentar un proyecto de Nurum, pues no lo presentas, como decía, en el departamento de marketing, y lo mismo te cambia todo, el tipo de entregable o el tipo de proyecto es lo mismo. Por eso también yo creo que es muy importante el tema de las sinergias que podamos empezar a conseguir a partir de ahora
dentro de lo que es publicismo. En el fondo, todo lo que nosotros hacemos luego necesita ser comunicado y muchas veces desde la comunicación, que en mi experiencia de aquel lado también lo recuerdo, que es que muchas veces te acabas encontrando con que estabas comunicando cosas que en el fondo eran imposibles de capitalizar o imposibles de hacerlas realidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una muy buena oportunidad. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros funcionando aquí en España? Espera, que igual te doy un dato en ese exacto. No, Nurum llevaba, o sea, decir, Nurum, Existe- ¿cómo se llama? Quebecois Media, que eran los dueños de Nurum, compran Crazy Labs hace 6 años. No, aproximadamente, más. Más, yo ¿Más? creo que más. Más, casi 12 años. No, 12. Sí, 11 años o por ahí. O 10, por eso te digo, No me esos acuerdo, datos pero esto- me bailan un poco, Pero pero, está vamos. ¿Sabe? Y durante un tiempo fue Crazy Labs Nurum y luego ya pasó a ser Nurumso. Pero no son, yo no creo que hace tantos, pero bueno, todos eran eso en los archivos está. Esto Google no lo puede responder mejor que yo. Y la estructura de Nurum que existía sigue igual, es decir, la única variación a lo mejor posiblemente es la salida de Sebastián, que quedando como asesor garantizamos su expertise y su conocimiento. Y es interesante también ver que Nurum hace unos años trabajaba como agencia de comunicación digital. Es decir, al principio todo el mundo decía, bueno, pero si Nurum es igual que Wisi, fusionamos. Y ese es el error. O sea, Nurum hace ya 3 o 4 años que había emprendido un nuevo camino, y que había emprendido un camino hacia la consultoría, el diseño estratégico o el diseño digital. Y había ido poco a poco abandonando el área de comunicación digital. Seguían quedando algunos clientes, seguía quedando algún trabajo de comunicación digital, y eso es lo que a veces creaba esa confusión. Yo creo que el último gran cliente con el que trabajó Nurum fue McDonald's. McDonald's, que se ganó hace 4 años, o se perdió hace 4 años, ese fue el punto de inflexión. Cuando McDonald's dejó de trabajar para Nurum, Nurum decidió emprender estratégicamente un camino diferente y se fue hacia todo el área de service design. Y esa es la realidad con la que nos encontramos. Hay mucha gente que le queda el recuerdo de Nurum como agencia de comunicación digital y eso muchas veces pesa. Nuestro objetivo ahora es reposicionar a Nurum y posicionarla en ese área específica de trabajo, de tal forma que complemente a Wisi. Posiblemente en las próximas semanas tengamos que hacer algún encaje con clientes de decir, mira, hacemos comunicación digital para ti, tú tienes que estar en el área de WYSIWYG e ir encajando un poco las piezas por tipología de trabajo que realizamos. Y en ese sentido, Xavi, ¿creéis que Nurum no tiene competencia ahora mismo en el mercado español? ¿Esa es un poco la sensación? No tiene competencia en el entorno de las agencias de comunicación. Vale. Nurum pasa a un grupo de compañías, o pasa a competir con un grupo de compañías que están más en la consultoría, no en las agencias o grupos de comunicación. Estaríamos hablando de Fior, estaríamos hablando de IDEO. Vale. Cocktail ha hecho un movimiento también en este sentido, como agencia española a lo mejor, pero estamos hablando de ese entorno de trabajo. Si hablamos de los grandes grupos, los VPP, los Omnicom, los Publicis, los IPG, yo no he detectado, Miguel Ángel creo que tampoco, o sea, no hemos detectado que alguien preste este servicio de forma interna, o de forma natural. La cuestión es que puedan llegar a acuerdos con uno, pero en grupos de comunicación, o vamos a llamar de las grandes agencias, ya sean, o si no fuera de grupos, es decir, las grandes agencias, ninguna presta un servicio tan específico y técnico como este. Y desde ese punto de vista nos llamó la atención, ahí es donde dijimos, esto podemos convertirlo en un diferencial. Es que no deja de ser sorprendente, ¿no?, hoy en día. Bueno, también es verdad que en España la crisis ha hecho que este tipo de negocio, la consultoría se hundió. Sí, sí, claro. O sea, si se hundió la publicidad en líneas generales, si se hundió la inversión, la consultoría también saltó por los aires. Entonces, las agencias lo pasaban mal para sobrevivir en el entorno de crisis, como para abrir nuevas líneas de negocio. Y a lo mejor en ese entorno es en el que se han encontrado las agencias en claro, el es que del mercado español. ahí habéis sido rapidísimos, ¿no? En cuanto habéis podido... En cuanto hemos visto que había algo
Yo he de reconocer que cuando empezaron a hablarme de Service Design, tuve que comprarme libros muy sesudos en inglés, tuve que ponerme a decir, ¿de qué me están hablando? O sea, era un proceso ajeno. Yo llevo unos años, a lo mejor no tantos como Miguel Ángel, pero yo creo que todos, Natalia, Paco, llevamos unos años, y cuando al principio nos empezaban a hablar de Service Design, diciendo, ¿de qué me estás hablando? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque era un área de negocio diferente a la nuestra. ¿Comemos? No, digo que me voy a cortar la cabeza. Tenemos la misma edad. Más o menos, más o menos.